Hola, ¿qué tal todos? Espero se encuentren bien. Soy Rafa y para hoy quiero compartirles que la empresa Zotac anunció la serie PGF OC para todas las gráficas de la serie RTX 30. Se trata de la Zotac GeForce RTX 3090, 3080, 3070 y 3060 Ti PGF OC. Antes de iniciar te pediré que te suscribas al canal para recibir lo último en noticias y rumores sobre tarjetas gráficas y procesadores. Apóyame suscribiéndote ahora mismo, right now, haciendo clic en el botón rojo que ya conoces. Suscribiéndote estarás participando automáticamente de la rifa de 100 años de buena suerte. Gracias. Zotac presenta 4 tarjetas customizadas de su serie PGF, las de High Performance, basadas en cada una de las modelos GeForce RTX 30 lanzadas hasta el momento. La tarjeta gráfica Zotac GeForce RTX 3090 PGF cuenta con un GPU GA102-300 overclockeada de fábrica y posee 10.496 núcleos CUDA, 24 GB de memoria con un bus de 384 bits que no está overclockeado y entrega 19.5 gigabits de ancho de banda. El bus clock de la GPU se ha modificado a 1755 MHz, 60 MHz más que la versión de stock de Nvidia. La tarjeta cuenta con 3 conectores de corriente de 8 pines. La disipación de calor es de 370 vatios que no son de preocupar, pues con abanicos triples en su diseño mantiene la GPU en niveles normales de temperatura hasta en los juegos más demandantes. La gráfica RTX 3090 PGF tiene un diseño que abarca 3 ranuras del board con una cubierta negra translúcida iluminada por ARGB. La GeForce RTX 3080 PGF OC presenta una velocidad de reloj base un poco más alta que la GeForce RTX 3090, con el reloj configurado en 1770 MHz desde fábrica, lo cual es 3.5% más alto que el reloj base. Este modelo presenta exactamente el mismo diseño que la RTX 3090. Ambas tarjetas tienen la misma GPU, pero con un número diferente de núcleos. La RTX 3080 también está equipada con 3 conectores de corriente de 8 pines y presenta una disipación de calor de 340 vatios. Las series RTX 3070 y 3060 Ti PGF tienen las mismas dimensiones que los modelos basados en la GPU GA102 antes mencionados. Estas tarjetas, sin embargo, tienen un diseño de enfriamiento diferente y no cuentan con iluminación ARGB en la parte frontal o posterior. La Zotac RTX 3070 PGF-OC viene overclockeada de fábrica a 1785 MHz y tiene una disipación TPD de 240 vatios, mientras que la 3060 Ti PGF OC presenta un bus clock de 1725 MHz y un TPD de 220 vatios. El marco y diseño es similar al de la serie RTX 3090-3080, excepto que hay un adaptador de alimentación doble y es de 6 pines, no de 8 pines. Nueva información sobre los GPU Nvidia AD102, nombre clave Lovelace. Se rumora que el nuevo chip de Nvidia tendrá hasta 18.432 cores CUDA. En días recientes, Nvidia dio a conocer que estará presentando su nueva arquitectura para procesadores gráficos, que llevará su nombre gracias a Ada Lovelace, matemática y escritora inglesa del siglo XIX, quien trabajó con Charles Babbage en el diseño de la computadora mecánica y el motor analítico, lo que sería la base de la computación moderna. Ella publicó el primer algoritmo de la historia
para que pueda ser ejecutado en las máquinas antes mencionadas. Se espera que la serie sea la próxima arquitectura de juegos de Nvidia, que podría llegar incluso antes que Hopper, arquitectura destinada a la serie profesional de tarjetas gráficas, las antes conocidas como Quadro. La nueva arquitectura Love Lake tendría un aumento en los GPC, clústeres de procesamiento gráficos, hasta 12, que es el doble de la GPU GA102 arquitectura Turing. Esto es de acuerdo con el tweet del conocido usuario Copite7Kimi. Esto significa que la GPU podría contener hasta 72 TPC, los grupos de procesadores de texturas. La GPU podría tener hasta 18.432 núcleos CUDA. No cuenta con una fecha de salida aún. La información es muy reciente y se estima que sea destinada a las GPU de consumo y no a las profesionales. Las de consumo pueden llegar con la serie GeForce RTX 40. Esto obvio que después de la salida de las siguientes tarjetas gráficas de la serie RTX 30 anunciadas para el 12 de enero 2021. Estas tarjetas deberán ser las RTX 3080 Ti y RTX 3070 Ti. Gracias por ver el video. Te pido que te suscribas al canal, hagas algún comentario y des like, por favor. Gracias nuevamente. Nos vemos en una próxima entrega.